Larga Vida, un videopodcast de Diario Sur con Raquel Merino y José Antonio López Trigo. Tendemos a pensar que las proteínas son para los jóvenes que van al gimnasio y quieren ganar músculo, pero es un error. Hoy vamos a intentar descubrir en este segundo episodio de Larga Vida el por qué las proteínas, conforme se van cumpliendo años, se convierten en esenciales para conseguir envejecer de manera independiente y con autosuficiencia. Tengo de nuevo para ello al geriatra José Antonio López Trigo. Bienvenido de nuevo. Bien halladas, encantado, Raquel. Doctor, las proteínas son importantes, si tengan la edad que tengan. Pero conforme se va cumpliendo años, su importancia es casi vital, podemos decir, ¿no? Absolutamente vital. Primero porque de lo poquito que hay de nuestro organismo que no es agua, somos algo más de un 90% de agua, pues de ese 10% que queda una parte esencial somos proteínas. Somos proteínas en el músculo, que es lo que casi todo el mundo siempre reconoce como esencial para la ingesta de proteínas, porque el músculo también, por supuesto, nuestros huesos, pero también en casi todos nuestros procesos, en todos nuestros procesos metabólicos, ingresamos y necesitamos las proteínas. Fíjate, tanto es así que cuando hacemos un porcentaje de cómo debiéramos alimentarnos, 30-40% deben ser proteínas, 30-40% deben ser hidratos de carbono, frutas, verduras, azúcares de todo tipo, azúcares sanos, y casi un 20% grasa. Fíjate si es importante, es algo más de un tercio de lo que necesitamos para vivir. Y en el caso de ir cumpliendo años, también es porque se va perdiendo bastante masa muscular, fuerza muscular también, y las proteínas ahí son muy importantes. Exacto. Yo cuando hablo de proteínas siempre digo que son los ladrillos de nuestro edificio. Nos sustentamos por las proteínas porque son elementos esenciales en la vida del músculo para que nuestro músculo mejore, para que nuestro músculo sea más resistente y sobre todo para compensar a lo largo del paso del tiempo esa pérdida muscular que nos acompaña. Siempre cuando hablamos con personas a mí me dicen, ay, se me están quedando las piernecillas en nada, se me están quedando los bracillos que soy todo pellejo. Bien, porque hemos perdido masa muscular. Eso es un proceso que en medicina se llama, o en ciencias de la salud se llama sarcopenia. Sarcos es músculo, penia poco, pues pérdida o disminución de la masa muscular. Y que luego es esencial, porque si entramos en una situación de sarcopenia, fundamentalmente lo que perdemos es función, capacidad para movernos, fuerza para mantenernos de pie, para evitar caídas y para otros procesos, ¿no? Por lo tanto, absolutamente esenciales. Eso es lo que hablaba al principio, ¿no? De poder llegar a la madurez, ¿no? Así, pues siendo autosuficientes, ¿no? Es decir, evitando pues problemas como eso, ¿no? El caerte, el fracturarte. Claro, pero también el perder movilidad. Sí. Que nos cueste mucho trabajo movernos y como nos cuesta trabajo dejamos de hacerlo. Hay un adagio muy antiguo en medicina que dice que lo que se usa y se usa mucho se hipertrofia por los músculos. Cuando usamos mucho los músculos, hacemos mucho ejercicio, si compensamos con una buena ingesta de proteínas, nos hipermusculamos o nos hacemos más fuertes, pero lo más importante, lo que no se usa se atrofia. Entonces, si no usamos nuestros músculos, entramos en un círculo vicioso. Entra nuestro organismo en un círculo vicioso, pierdo masa muscular, pierdo movilidad, como me cuesta más moverme, dejo de moverme, vuelvo a perder masa y así, ¿no? Y esa costumbre, esa costumbre antigua de que las personas mayores tienen que ir comiendo cada vez menos proteínas es absolutamente falso, absolutamente falso. De hecho, incluso hay que aumentarla, ¿no? Un poco a partir de 65, sí, 60, 65 Yo casi años. empezaría a los 55, Sí, antes, ¿no? ¿sabes? Un poquito antes. Claro, lo interesante es no tener que ir a reponer, sino tener de dónde tirar. Almacenar bien en nuestros músculos, hacer nuestros músculos más fuertes y cuando la fisiología, el paso del tiempo nos vaya deteriorando un poco la masa muscular, que nuestras reservas, que nuestro almacén esté lo suficientemente preparado para ir compensando y no tener que ir luego haciendo grandes ingestas. Y en situaciones especiales o muy especiales, yo creo que luego vamos a comentar algo de eso con más detenimiento, no solo vamos a hacer la ingesta de proteínas que les recomendamos a las personas de 20, de 30, sino que vamos a hacer incluso mayor ingesta de proteínas.
Ahí nos va a se ayudar. refiere, sobre todo cuando es necesario un proceso de recuperación Claro, tras una intervención quirúrgica o por algún tipo de enfermedad, esa. ¿no? Fíjate, hay cosas como la inmovilidad, la simple inmovilidad, que por encima de 80 años, y lo tenemos muy, muy estudiado y muy valorado, cuando una persona está en la cama, pero vamos a no pensar ni en cosas muy importantes, vamos a pensar en una gripe, vamos a pensar en una bronquitis. Bien, cuando estamos en cama y no nos podemos mover porque la fiebre nos ha tumbado, porque la propia infección está pudiendo con nosotros, y meto una cuña, cuando salimos muy cansados de una infección no es por los antibióticos no cansan. Lo que cansa es la defensa, el sistema defensivo, el sistema inmune de nuestro organismo, que hace una pelea contra los gérmenes y eso produce mucho desgaste porque se consume mucha energía. Razón de más para aumentar la ingesta en esos estados. Pues bien, cuando una persona a partir de los 80 deja de moverse, pierde aproximadamente un 3% de masa muscular por día que no se mueve. Ujú. Fíjate qué cantidad más Lo que es verdad. importante. Es que en un mes de inmovilidad perdemos prácticamente un 80, un 85, un 90% de masa muscular. En esos estados, en estados de recuperación, en estados después de las cirugías, si no hay una ingesta adecuada de cirugía, no vamos a cicatrizar. Si hay una persona que tiene las úlceras vasculares, estas úlceras asociadas a los trastornos circulatorios, sobre todo en piernas, en personas mayores, si no hay una ingesta de proteínas altas, no vamos a tener con qué fabricar el material para cubrir la herida, para ayudar a cicatrizar o para rehabilitar. Ujú. Ponemos una prótesis de rodilla, en una rodilla que por la artrosis o por el motivo que sea ya se ha hecho insuficiente. ¿Y cuánto más voy a necesitar aportar proteínas para que en la rehabilitación el músculo me ayude, ¿no? Ujú. Por lo tanto, tenemos que ayudar nosotros también a nuestros músculos y lo tenemos que hacer a través de la ingesta de Claro, porque los proteínas. músculos al fin y al cabo es el combustible del Claro, cuerpo, es nuestro donde almacén. exactamente El de combustible energía, viene ¿no? con la grasa y Ujú. viene con los hidratos de carbono. Pero el almacén, la fortaleza nos la van a dar las proteínas. Ujú. Es como si yo me empiezo a poner ladrillos y no hago un armazón sólido que los aguante, pues el tabique se me cae. Tengo que procurar que mis tabiques estén muy reforzados, mis huesos muy reforzados, mis músculos muy reforzados y me sostengan. ¿Y cuál sería más o menos la ingesta diaria necesaria, ¿no? Para lo que Recomendada, estamos, pues mira, exactamente. podemos explicarlo, o vamos a hacerlo de una forma muy gráfica. Vamos a hacerlo en relación al peso de cada uno de nosotros. Luego en casa cada uno hace su cuenta. Si calculamos para una persona de 70 kilos de peso, en situaciones normales, una situación estándar, con Sí, una 20, con persona sana. 30, con 40, con 50 años, aproximadamente 1 gramo de proteína pura al día. Proteína pura es del alimento que voy a tomar, una vez desechado todo lo que no me sirve de ese alimento. Si es carne le voy a quitar la grasa, voy a dejar el centro de la carne, el centro del pescado, el huevo, interesantísimo. Luego, si quiere, hablamos un Sí, de poquito las de la fuentes albúmina, de... Ujú. de la clara del huevo. Pues sería 1 gramo de proteína por cada uno de nuestros kilos de peso. Si peso 70 gramos, bueno, ojalá pesara 70 gramos yo, ya estoy un poquito. 70 kilos, ¿no? Perdón, 70 gramos no estaría. Tienes razón. Pues 70 gramos de proteína al día. Pero si tengo una necesidad especial, esta que estamos comentando, si alguien ha enfermado, va a estar en reposo, se hace cirugía, necesita rehabilitar o hace deporte, Exactamente, o porque no realizar... vamos a hacer deporte Mm. en edades más avanzadas, tendríamos que subir entre 1,2 y 1,5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que con 70 kilos de peso tendríamos que tomar alrededor de 100 gramos de proteína en esas situaciones más especiales. Ujú. ¿Mm? Sí, porque en realidad consumir proteínas también tiene que ir acompañado, si queremos reforzar el músculo, de ejercicio, Claro, de una actividad física y sobre todo y principalmente de ejercicios de fuerza. ejercicio de fuerza siempre. Que además de eso, ejercicio de fuerza es lo que nosotros llamamos hacer ejercicio contra la resistencia. Es tirar de un peso, es utilizar la bicicleta eléctrica o la bicicleta estática, no en pedal continuo que no me cueste, no, me tiene que costar un Ujú. poquito de esfuerzo para que el músculo se tonifique. Si voy a levantar peso, pues tengo que hacer unos mínimos. ¿Cuáles son esos mínimos? Entre 2 y 2,5 kilos en la mujer mayor y entre 4 kilos y 4,5 kilos en el hombre mayor. Con esa cantidad de peso, yo muchas veces le digo a las personas que atiendo en consulta, mire, coja usted 2 tetrabrides de leche, amárrelos y muévalos
Si no, se va uno a una tienda y se compra una pesita. Pero Ujú. si uno no quiere comprar una pesita, con 2 kilos, 2,5 kilos es suficiente. Con eso tonifico mi músculo y mi músculo no pierde. Si meto proteínas y hago ese ejercicio, mi músculo gana. Es que tengo muchos problemas de movilidad porque la rodilla, bueno, pues un pedal. Estos pedalitos que vemos anunciados en, Sí, en televisión, bien, que aportan movilidad, flexibilidad a la rodilla, flexibilidad a la cadera y un poquito de fuerza para vencer la resistencia del pedal. Con eso sería suficiente para mantenernos bien. Si necesito moverme más, pues lógicamente voy a aplicar más intensidad a lo que hago. ujú. Pero tiene que ser siempre un ejercicio que nos cueste un poquito. Y si eres más joven, claro, Bueno, si pues eres más joven, ya ahí bueno, ya puedes puede entrenar. lo que el cuerpo aguante prácticamente, Pero Exactamente. siempre con Ajá, límites, sí. siempre en manos de entrenadores profesionales, siempre en manos de fisioterapeutas profesionales para hacer la rehabilitación, médicos rehabilitadores que indican qué hay que hacer, fisioterapeutas que indican qué hay que hacer y que son los que vigilan que hagamos todos los ejercicios correctamente y, por supuesto, algún nutricionista, que puede ser nuestro médico de familia, un experto en nutrición, que nos indique cómo compensar en función de nuestra actividad y nuestras necesidades que debemos comer. Ujú. De hecho, yo hablaba el otro día con un fisioterapeuta, Ujú. bueno, es catedrático de la Universidad de Málaga, que me decía que se puede cargar bastantes kilos, dependiendo también de lo que quieras, si Claro. quieres ganar fuerza, si quieres ganar en cantidad de músculo, Ujú. pero tampoco llegar nunca al fallo muscular, No. es decir, el quedarte a lo mejor en un 85% más o menos, pero que es necesario esforzarse, sí, Sí, sí. O sea, que si te quieres, cueste, pero claro, tampoco llegar a un eso. límite Para no excesivo. perder hay que esforzarse. Eso no cabe duda. Y fíjate y enlazando con el podcast anterior, cuando hablábamos de la capacidad que debíamos mantener en el estómago libre o lleno, Ujú, ese 80% parece que es un número, sigue siendo un número mágico. ujú, El 80% de nuestro esfuerzo, perfecto. ujú. Nunca superar ni las barreras de esfuerzo. ¿Cuándo se supera la barrera de esfuerzo? Pues cuando voy andando y no puedo hablar y caminar al mismo tiempo porque me cuesta trabajo respirar. Cuando al final de tirar de un ejercicio mis músculos empiezan a temblar. Ahí ya corro el riesgo de que se produzca una lesión Ujú. y luego tener que parar en seco porque las lesiones muchas veces necesitan quietud y evitar esfuerzos, ¿no? Y si esto, bueno, si ahora nos está escuchando alguien, seguramente que sí, o espero, Seguro que sí. A ti seguro que que, sí. que bueno, que tenga más de 40 años, Ujú. 40, 50 años, y se ha metido ahora en el gimnasio Muy bien. a hacer ejercicio de Nunca es fuerza. tarde, si Nunca la es dicha tarde, es si la buena. dicha es buena. Y ahora se encuentra con que empiezan a hablarle, pues mira, tienes que tomar creatina, omega 3, tal. Y por supuesto, Ujú. proteína en polvo. ¿Es realmente necesario esa suplementación si con la alimentación se está adquiriendo la proteína que Claro. necesitamos? Hombre, si quitamos las personas que se dediquen a eso profesionalmente, pero eso es un grupo aparte, que yo siempre digo que en el deporte profesional hay pocos criterios de salud, porque lo que prima es un rendimiento físico que va a ser premiado con un contrato, con una dedicación profesional o con lo que sea. Pero si hablamos en el estándar, Sí, tú y yo que nos vamos al gimnasio cuando terminemos de hacer el exactamente. podcast. Yo entiendo que con la de mercados que tenemos en Málaga, con la de tiendas de proximidad, con la de supermercados, vamos a sacar las proteínas de ahí. No necesitamos una suplementación que no podamos conseguir porque nunca van a ser grandísimas cantidades de comida, nunca van a ser grandísimos volúmenes. Las proteínas y los hidratos de carbono, si hay que hablar de ajustar para engordar, engordan lo mismo por cada gramo que comamos. Son 4 kilocalorías de proteínas por gramo o de hidratos de carbono por gramo. Con lo cual no van a ser nunca unos volúmenes de comida que diga, hombre, es que no voy a comer esa barbaridad que yo he visto hacer muchas veces a personas que tienen que hipermuscular, que se toman, antes de que existiesen todos estos concentrados proteicos que hay hoy, estos suplementos, que se tomaban 12, 14, 15 claras de huevo por la mañana. Verás, 2 filetes, ¿no? Está Es más bien. fácil. Sí, las cantidades que hemos hablado antes. Sí, las Exactamente. cantidades Oye, que vamos a que empezar el gimnasio y venimos un poquito flojos porque no tenemos mucha costumbre y nos queremos ir poniendo en forma. Vamos a meter 1,2 gramos, 1,5 gramos, 1,5 gramos de proteína por cada kilo que tenemos y con eso nuestro músculo, primero, no va a sufrir, que es lo importante, lo prioritario. Segundo, va a estar fuerte y tercero, va a seguir desarrollándose. ¿eh? Ujú. Y yo creo que eso con una dieta equilibradita se consigue perfectamente. Y ya que estamos hablando de que con una alimentación equilibrada y con las proteínas suficientes, ¿no?
ya conseguiríamos el Ujú. consumo de proteína que necesitamos. ¿Cuáles son esas fuentes de proteína o las mejores fuentes de proteína que podemos Vamos a tomar? ver. Y también ya no orientado tanto a los jóvenes, que a ellos como que las proteínas el Se las cuerpo pide, se las pide. se las pide y Las como que, modas ¿no? también ayudan mucho a estas cosas. Sino, bueno, personas de esos 40, 50, 60 hacia arriba. Bueno, las proteínas debiéramos utilizar mayoritariamente las de alto valor biológico. ¿Cuáles son las de alto valor biológico? Las que provienen de los animales. Luego, si quieres, hablamos de vegetarianos, veganos, otros grupos que muchas veces tienen que suplementar, Ujú. porque las proteínas de origen vegetal, que las hay y que son muy importantes y que son muy ricas, no satisfacen muchas veces todos nuestros requerimientos. ¿Dónde hay más proteínas? En la carne, en el pescado, casi en igualdad en cuanto a peso. 100 gramos de un filete de 100 gramos, un pescado limpio de 100 gramos andan muy empataditos. En los lácteos, sobre todo en lácteos mejor semidesnatados o desnatados, porque estamos quitando grasa y estamos añadiendo matriz láctea, porque si no se quedan, como decimos en Málaga, aguachirri, Sí. ¿eh? Pues la leche semidesnatada, por ejemplo, los quesos fabricados con leche con poca grasa. Ahí tenemos una fuente muy importante de proteína en bajas cantidades. ¿eh? La clara del huevo. Pero una observación, la clara del huevo tiene una proteína que es interesantísima que se llama albúmina. La clara de huevo crudo no sirve para nada. ¿No? No, Ah, no. pues por ejemplo, Eso, incluso en películas, ¿no? eso que se ¿Sabes? toman los batidos, eso que yo te Exactamente, decía, bueno, yo he visto, creo que era Rocky, se lo sí, tomaba por las bueno, mañanas, no pues sé cuántas claras. me parece muy bien para los señores que venden huevos, pero esas proteínas no se están aprovechando. Hay que desnaturalizar la clara. ¿Qué es desnaturalizarla? Calentarla. ¿Hasta cuánto? Hasta que cambie de color. Mm. Cuando la clara deja de ser transparente y se hace blanca, en la tortilla, en el huevo pasado por agua, en el huevo cocido, en cualquier cosa que añadamos la clara del huevo, es cuando esa albúmina es, Ujú. desde el punto de vista proteínico, totalmente válida. Mientras tanto, yo lo siento por mi abuela que nos damos los ponches muy ricos de chicos cuando Sí, es estábamos verdad. malitos, pero ni la clara ni la yema cruda sirve. Es Ujú, mejor tomarla eh, transformada, ujú. cocinada. Vamos, eso no es convertirla en mala, al contrario es convertirla en buena. Y en el tipo de carne o de pescado, hay también algunas que tengan más proteína, por ejemplo, las carnes magras o Bueno, el... podríamos buscar ese plus más de proteínas, pero por otro lado, cuando tomamos carnes rojas, estamos consumiendo carnes menos sanas que Ujú. cuando consumimos carnes blancas. Las carnes blancas, fundamentalmente el pollo, el pavo y otro gran olvidado nuestro, en tierra de conejos, ¿eh? El conejo, que tiene muchas propiedades. Que tiene, claro, la carne de conejo tiene muy poca grasa, igual que la de pollo o la de pavo, sin la piel. ¿eh? Tiene una alta concentración de proteínas y tiene poquito agua. Ujú. Muchas veces en el cerdo, sobre todo lo vemos, en la ternera también lo vemos, que cuando lo echas a la sartén, como no esté la sartén muy alta temperatura, que ello se va a cocer, empieza a Sí, soltar es agua. verdad, suelta mucha agua, sí. Exactamente, porque nosotros lo que nos comemos, lo que llamamos carne, son los músculos de los animales. Y muchas veces están infiltrados con mucha agua. Ujú. ¿m? Por tanto, carne mejor, siempre desde el punto de vista de la salud, la carne blanca. Hombre, entonces me quito de comerme un entrecot, un solomillo de ternero, un chuletón, no. Pero que tu fondo no sea ese, que eso sea un día en semana, a Ujú. modo de premio. Pescado, siempre mejor pescado azul. Tantas proteínas como el pescado blanco, kilo a kilo, pero sin embargo, con el pescado azul ingresamos ácidos omega 3, grasa sana para entendernos, que va a mejorar nuestro rendimiento vascular y cardíaco, y si nuestro rendimiento cardíaco y vascular mejora, nuestro metabolismo muscular va a mejorar mucho. Por lo tanto, eso sería más interesante. Incluir más en la dieta el pescado azul que otro tipo de pescado. Ujú. No quiere decir que un día no te comas una merluza, una bacalaílla o un pescado blanco, pero de preferencia el otro es que nos da dos en uno. Me está dando muchas proteínas y mucha salud cardiovascular. Mm. Salud muscular y salud cardiovascular en el mismo producto. Ujú. Y las legumbres también, ¿no? Las Tienen... legumbres tienen proteínas. No son proteínas de un altísimo valor biológico, pero sí, como además cuando comemos legumbres solemos comer algo más de cantidad, más volumen, pues aprovechamos que aportan algo menos de proteínas en el total del peso, pero estamos comiendo casi más peso que de carne.
Luego las legumbres tienen otras muchísimas propiedades que deben estar además incluidas en la dieta. Fíjate, hay por ahí más de un estudio que demuestra que deberíamos tomar legumbre 4 o 5 veces en semana. Luego ya cada uno se tiene que manejar su aparato digestivo como Como pueda, pueda. ¿no? Pero sí, porque mira, ingresan vitaminas del grupo B, ingresan algunos elementos esenciales, algunos microelementos esenciales, como puede ser el selenio, como puede ser el zinc, que son importantísimos para nuestro sistema inmunitario. Ujú. Y luego nos permiten hacer una dieta muy sana, porque nadie come lentejas fritas, nadie come garbanzos fritos, los comemos hervidos, ¿verdad? Los comemos Sí, cocidos. claro. Y ahí va la sustancia, o puede ir la sustancia de alguna carne limpia, puede ir la sustancia de la verdura, y lo vamos a acompañar con esa verdura, con lo cual estamos obteniendo platos nutricionalmente muy completos. Siempre digo que hay pocas cosas más completas que un buen pucherito. Otra cosa es que ya le meta el hueso de jamón añejo, lo otro, El en fin, tocino. y ya voy metiendo cosas que no, pequeñas cantidades, no pasa absolutamente nada, como toda la vida. Ujú. Y hemos hablado de la proteína vegetal y la Ujú. proteína animal, ¿no? Eh, las dos son válidas, ¿no? Es decir, si Sí, y tú además, llevas y perfectamente una dieta compatible, vegetariana, y perfectamente ¿tendrías compatible. que complementarlo con algo o Hombre, se las dietas podría tener esa vegetarianas cosa? absolutamente estrictas terminan necesitando complementar. Habitualmente con vitamina B12, que la vitamina B12 que es esencial para que nuestros nervios conduzcan bien la electricidad, estimulen a nuestros músculos, cuando funciona la cabeza. Ujú, Nuestro cerebro es un entramado de cables, de axones de las neuronas y de dendritas. Es un entramado de cables y necesitan la vitamina B12. Pues muchas personas se suplementan con vitamina B12, que la vamos a encontrar fundamentalmente en carne, la vamos a encontrar en embutidos, la vamos a encontrar en elementos donde haya carne muy concentrada, ujú, como puede ser, por ejemplo, el embutido. La carne está muy concentrada porque se ha extraído, se ha secado, ¿no? Los jamones se curan, bueno, se secan, y eso lo que hace es que se deshidraten. Concentra mucho la cantidad de proteína, concentra mucho la cantidad de vitamina B12 y hace que con pequeñas cantidades cubramos muy bien las necesidades de cada día. ujú. Hay otras formas de introducir proteínas vegetales que son interesantes, como el tofu, por ejemplo. Sí. Concentras mucha proteína vegetal en volúmenes pequeños, con lo cual no me voy a saciar y voy a poder hacer una alimentación un poco más completa. Y ahora que he hablado también del cerebro, ¿no? Las proteínas también ayudan a nivel cognitivo, también Claro, al sistema inmune, también claro, al tejido óseo. claro. Mira, yo siempre digo lo mismo. Si nosotros pudiéramos microfragmentar nuestro organismo y fuésemos capaces de coger una celulita, poner una celulita en la mano y ver en colorines como si fuese un mapa lo que lleva, veríamos que lleva una cantidad importante de proteínas, una cantidad importante de grasa, fundamentalmente la membrana de la célula es grasa y la membrana es esencial para que unas células se comuniquen con otras, para que funcionen y para el sostén de esas células. Y luego los hidratos de carbono es el combustible que va entrando para que la máquina no pare en la gasolina. Los túbulos de la célula, que es donde nuestras células guardan sus secretillos, son elementos proteicos. Si es que al final sigue valiendo, en medicina vale en salud vale la misma norma para casi todo, el equilibrio. Equilibrar proteínas, equilibrar hidratos de carbono, no podemos vivir sin hidratos de carbono. El cerebro funciona con dos cosas esenciales. El oxígeno, si falla la circulación, que al final lo que hace es aportar oxígeno, nuestra sangre lo que lleva es oxígeno a través de la hemoglobina a nuestras células, si falla el oxígeno el cerebro no funciona. Una persona con un ictus, que al final no es más que una interrupción brusca del paso de sangre a nuestro tejido nervioso, o la salida, que sería lo ictus hemorrágico, la salida brusca, con lo cual, en cualquiera de las dos circunstancias, nuestras células nerviosas, nuestras neuronas no reciben oxígeno y se mueren. Y nuestro cerebro, además del oxígeno, necesita otra cosa esencial, que es la glucosa. La glucosa es la energía que hace que la actividad de nuestras células no decaiga. Por lo tanto, todo lo que podamos aportar de energía en condiciones de buenos hidratos de carbono a nuestro cerebro, todo lo que podamos aportar de oxígeno a través de nuestra sangre. Por eso cuando las personas están anémicas, muchas veces si son anemias por falta de hierro. ¿eh? La costumbre clásica, que yo creo que a todos, por lo menos los de mi edad hemos pasado por ahí, que es comer filetes de hígado, es comer concentrados de músculo o concentrados el hígado es una víscera, concentrados donde hay mucha sangre del animal, porque ahí se ha quedado el hierro. Ujú. ¿eh? Luego podemos obtener hierro de otra forma,
las clásicas lentejas, las espinacas mejor que las lentejas, Ujú. porque son más ricas, los mejillones, una fuente de hierro maravillosa, con una cantidad de proteínas Ah, impresionante. también, ¿no? El mejillón tiene muy poquita agua Ajá. dentro del molusco, y todo el agua que vemos en la cocción o cuando los ponemos a la plancha es agua de mar que se ha quedado atrapado, pero el producto en sí, el gramo de mejillones, tiene muchísima cantidad de proteína, una cantidad importante de hierro y muy poquitas calorías, con lo cual estás comiendo muy bien, estás aportando yodo, que también es fundamental para que funcione nuestra glándula tiroides, estás comiendo muy bien, con altas cantidades de proteína, con altas cantidades de hierro, y encima con un precio bajo Y muy bueno que está. y fáciles de cocinar. Es otra Sí. cosa que también tenemos que mirar, el poco tiempo que tenemos en una cocina. Los mejillones, yo los pongo en la sartén, los tapo, Y ya hago está. así, en cuanto veo que ya salió toda la agüita, ya menos no se puede tardar, ¿no? Ujú. Pues entonces nos quedamos con este último mensaje y también con la idea de que hay que alimentarse bien, Ujú. hay que consumir proteínas, tal como Proteína. hemos dicho, con la fuente Solo hay que tener alimentarias que hemos precaución, comentado. eso, solo hay que tener precaución, pero para eso están nuestros médicos, en aquellas personas que tengan un riñón enfermo, Ujú. porque hay enfermedades renales que contraindican tomar cantidades importantes de proteína, ¿eh? Pero estamos hablando de enfermedad, no estamos hablando de salud. En salud general hay que tomar proteína todos Ajá. los días, claro. Y también ejercitarse. Si no, No las quedarse sentado, proteínas que si no nos sirve de entran y nada. salen, Por entran y mucha salen. proteína que nos No, tomemos, no, si no, no nos va a servir. no, Bueno, nos va a servir, pero poco. todo se consigue con trabajo, con un poco de trabajo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por Un placer, acompañarme un día más y nos vemos la próxima. cuando tú quieras. Venga, Encantado. muchas gracias. Larga Vida, un videopodcast de Diario Sur con Raquel Merino y José Antonio López Trigo.